Pues dame 2 segunditos. Listo. Entonces, buenos días a todos. Hoy presentamos la actividad 5.3 del grupo 2, compuesto por María Escobar, Natalia Castro y quienes habla, Sergio Sepúlveda. Nuestro tema, recordamos, es la resolución de problemas con multiplicación de fracciones y números mixtos. Y nuestro tutor es Jack Tolosa. Entonces, en esta actividad planteamos todas las cosas que necesitamos para el diario del profesor, empezando por el aspecto cognitivo, que es lo primero que les voy a mostrar, después los aspectos afectivos, después el espacio para la toma de decisiones. Después vamos a mostrar cómo quedó el formato del profesor y finalmente les vamos a dar la revisión de la información previa. Entonces, para mostrarles esos procesos cognitivos, lo primero es que escribimos los niveles de activación para todos los criterios de logro, divididos en total, parcial y nulo. Y como ejemplo les voy a mostrar dos criterios de logro. El primero es el 1.3, que es un criterio de logro asociado con el objetivo 1, que está por acá y tiene que ver con realizar la multiplicación de fracción por fracción. Entonces, para este, tenemos que el nivel de activación total es básicamente que puede plantear la multiplicación y puede realizar el algoritmo. Tenemos que el nivel de activación parcial está relacionado con unos errores particulares, en este caso en el E7, el E9 y el 10, que tienen que ver con utilizar información incorrecta, organizar mal la información o calcular el común denominador y después multiplicar. Tenemos también la nula, que está asociada con otros errores que son el E11, el 12 y el E13, que es cuando en vez de multiplicar usan el algoritmo de otra operación, como suma y división, o calculan como un denominador y después multiplican solo los numeradores. El otro ejemplo que teníamos era el de el criterio de logro 2.11, que es el del final del objetivo 12, que tiene que ver con escribir la respuesta, asignarle unidades y verificar que tenga sentido en el contexto de la pregunta. Entonces, de nuevo, el total tiene que ver con que lo hace todo bien, lo logra hacer, lo escribe, le asigna las unidades correctas y verifica que el vector tiene sentido. En este caso tenemos solo un error asociado a la parte parcial, que es cuando no le asigna las unidades correctas. Y tenemos también varios errores asociados a la nula, que es el 19, 30, 31 y 32, que tienen que ver con cosas como cambiar el valor de la respuesta por no darse cuenta que tiene sentido en el contexto, cambiar el orden de magnitud, no ponerle unidades, bueno, más cosas. Finalmente, nosotros todos estos indicadores en el diario del profesor los pusimos en una tabla diferente. Entonces, por razones de espacio, decidimos, uno, no escribir exactamente el indicador completo, y no escribir el indicador para total. Entonces vemos esta tabla que es la que vamos a incluir en el diario del profesor. Entonces en la primera columna decimos, bueno, ¿cuál es el criterio de logro asociado? Dejamos un espacio para escribir los errores asociados a cada indicador, entonces si es parcial y nula. Y dejamos un espacio para observaciones, vacío, donde uno puede hablar de causas, de posibles causas, de cosas que uno haya notado respecto a ese criterio de logro para después poder resumirlas fácil. Y finalmente dejamos una columna final para anotar los porcentajes de activación, pues del total, parcial y nulo. Acá es importante notar que la manera en la que redactamos los errores en esta tabla no es exactamente la misma manera en la que están redactados, porque decidimos simplificarlos para que sea como de más fácil consulta cuando uno está rellenando, diligenciando el documento. Entonces, en vez de decir el error como con el detalle y con el cuidado que lo hemos escrito antes, está escrito de una manera más como coloquial y menos seria. También para en esta parte del aspecto cognitivo incluimos el semáforo y nuestra convención es que para el verde es más del 70% del grupo alcanza el logro. El amarillo es más o menos cuando la mitad, pero realmente en este caso la mitad es cualquier cosa que no sea verde y cualquier cosa que no sea roja. Y el rojo es cuando más del 70% no alcanza el grupo o pues cuando, sí, menos del 30% está en ese problema. Finalmente, además de los aspectos cognitivos, tenemos los aspectos afectivos. Nuestra unidad didáctica le está apuntando a dos aspectos afectivos. La primera tiene que ver con desarrollar la confianza en la habilidad propia para solucionar los problemas, que es la que está acá como EA1, y la segunda tiene que ver con desarrollar el hábito de verificar que los resultados obtenidos tengan sentido, que es la que nosotros llamamos acá EA2. Para cada una de estas nosotros creamos indicadores, teniendo en cuenta, bueno, entonces, qué entendíamos nosotros y qué queríamos ver basados en lo que quiere decir la expectativa afectiva. Entonces, para desarrollar la confianza en la habilidad propia, lo relacionamos con la participación y con el interés y como con la iniciativa. Entonces, por ejemplo, para el indicador alto escribimos, el estudiante muestra iniciativa, participa con sus compañeros para llevar a cabo las tareas y muestra interés en compartir sus soluciones.
El medio es que hace algunas de esas cosas, pero de pronto no todas, entonces lo redactamos como el estudiante muestra iniciativa, participa con sus compañeros para llevar a cabo las tareas, pero no muestra interés en compartir sus soluciones, teniendo en cuenta que, digamos, la confianza, ¿no? Y después el bajo lo ponemos el estudiante no muestra iniciativa, no participa para encontrar una solución y no muestra interés para compartir los resultados del grupo. Ahora, entonces, la otra expectativa efectiva que tiene que desarrollar el hábito de verificar, la relacionamos con el hábito, entonces un poco relacionamos con qué tanto requiere la intervención del profesor. Entonces, por ejemplo, dijimos alto, el estudiante verifica si sus resultados tienen sentido y justifica su respuesta sin necesidad de intervención del profesor. Dice medio, el estudiante verifica si sus resultados tienen sentido después del recordatorio del profesor, digamos como diciendo este día de desarrollar el hábito, entonces que el profesor le recuerde, hey, esa respuesta tiene sentido, o qué pasó con esa respuesta, qué quiere decir, tiene sentido en el contexto del problema, que nos pareció que tenía sentido con la idea de desarrollar el hábito. Y tenemos el bajo, que es cuando el estudiante simplemente no verifica si sus resultados tienen sentido, así esté recordado por el profesor. Finalmente, el último espacio del diario, ahora sí, es un conjunto de preguntas que son, y damos un espacio para que el profesor las diligencie. Entonces, la primera es qué imprevistos se presentaron, donde básicamente se pone cualquier cosa que estaba fuera de lo esperado. Después hay un espacio para escribir observaciones generales sobre el trabajo realizado por los estudiantes. Y después tenemos dos espacios para escribir decisiones hacia el futuro. La primera es, dejamos un espacio para decisiones y cambios para la próxima sesión. Lo incluimos pensando en, bueno, digamos, ¿qué pasa? De pronto uno estaba pensando en una agrupación para la siguiente tarea, pero la agrupación que hicimos ahorita no funcionó, de pronto porque dos compañeros tuvieron problemas, digamos, sociales, o algo pasó, o de pronto el grupo, no sé, alguien pasó algo que hace que diga, no, yo tengo que tomar una decisión para la próxima sesión para cambiar algo, de lo que sea, de la agrupación o de lo que sigamos ahorita. Y esa se anota ahí. Y también pensamos en dejar un espacio, digamos, inmediato ahí para que a la primera sensación del profesor, qué decisiones podría tomar pensando en un ciclo futuro. Y acá con ciclo nos relajemos como, bueno, si volviéramos a implementar esta unidad didáctica, ¿qué haríamos diferente en esta sesión? Sí, como, ¿qué no pasó? No sé, dejamos muy poquito tiempo para esto y entonces después esto quedó con muy poquito tiempo, o como alguna cosa así, o de pronto este problema tuvo un problema de entendimiento de la forma en la que estaba planteada la situación, que a los estudiantes les costó trabajo y de pronto hubiera sido mejor hacerlo en este, o algo de este estilo, donde podemos pensar, bueno, ¿cómo cambiaríamos esto ya pensando a futuro, como qué no funcionó, qué sí funcionó de la, de la aplicación en esa sesión? Y finalmente tenemos un espacio al final donde anotamos y dejamos registrados los estudiantes a los que se les va a revisar la tarea y el diario, es decir, los de la muestra. Entonces, el formato se ve más o menos así. Tiene la tabla que trajimos para el dominio cognitivo, tiene el pedazo del semáforo con el grafo del objetivo, tiene la tabla para el dominio efectivo con nuestros indicadores. Acá no cabe, pero pues obviamente también tiene el matematógrafo. Y después tiene el espacio para llenar las preguntas, que tampoco lo incluí aquí, porque básicamente son las preguntas que les presenté arriba, con espacio para responder cada una. Finalmente, frente a la información previa, hicimos básicamente dos cambios importantes al diario del estudiante. La primera, cambiamos la tablita en todos los diarios donde decíamos la convención de colores. Entonces, estaba escrito en tercera persona, básicamente lo escribimos ahora en primera persona. Y en vez de, nosotros les habíamos puesto muchas preguntas a los estudiantes y una de las sugerencias era hacer menos preguntas. Entonces, cogimos todo ese espacio de preguntas y lo volvimos estas dos preguntas. La primera es si la instrucción fue clara o si tuvo inconvenientes para comprender qué te solicitaba el problema. Y la segunda es, ¿crees que la agrupación y los recursos brindados te facilitaron el desarrollo de la tarea? Entonces, con esas dos preguntas, dejamos solo esas dos preguntas y ese es el único espacio que hay para resolver preguntas ahora en nuestros diarios del estudiante. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.